Ya, estamos grabando entonces. Muchas gracias por el recuerdo, el recordatorio. Ya. En la primera parte tú dices la actividad 1. Sí, profe. Ya. Entonces la actividad 1 había que, o hay que, determinar el momentum en función del tiempo. Bien. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de eso? Es que estamos en un sistema que no está completamente aislado. Bien. En un sistema que no está completamente aislado. Entonces la fuerza de roce hace que disminuya la rapidez, ¿no? Entonces va a ir disminuyendo el momento. Se está disipando energía, ¿correcto? Entonces, un poco la idea, ¿cuál es la idea de esto? Vamos, yo creo que hacer un dibujo. Entonces, bueno, yo asumo que habrán visto habrán visto ya todas las cápsulas. A ver, entonces, tenemos un carrito, tenemos un riel, tenemos el carrito, ya que lo vamos a pintar de otro color, un color, no, ups, ando, ahí está, tenemos un carrito que se mueve y además tenemos otra cosa, que es el sensor, ¿correcto? Tenemos un sensor de luz que está... Entonces, el carrito pasa por acá, y el carrito tiene una regleta, ¿cierto? La regleta donde se está midiendo que es una rapidez media. A ver, esto lo vamos a cerrar, lo vamos a ver por acá abajo. Tiene una regleta. Entonces aquí va a marcar una rapidez, ¿correcto? Pensemos que hay, y aquí pensemos que estamos en la actividad 2 quizás. Ya. Vamos a poner otro, no, otro carro con este color. Correcto. Entonces, ¿cuál es la idea de la cantidad de movimiento, de la conservación del momentum lineal? Es que, bueno, este carrito aquí va a colisionar, ¿ya? Y va a colisionar de una manera elástica, no va a haber pérdida de energía, y este va a salir disparado, y este podrá salir disparado o no, dependiendo de cuáles son las masas. Bien. Entonces, aquí hay un problema experimental. ¿Por qué? Mira, aquí voy a poner el otro sensor. ¿Ya? Entonces ahora espero que les quede un poquito más claro con esto. Ahí está el otro sensor. Digamos que ahí está el otro sensor. ¿Ya? Entonces, mire, la única manera que tengo de medir en el laboratorio es a través de un sensor, ¿cierto? Y la mido aquí, en esa posición. Y no la puedo medir completamente al momento del choque. Tiene que ser siempre un poquitito antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe aquí en el momento de la colisión, que no hay contacto en la colisión, porque hay unos imanes que funcionan de colisión. Es decir, hay unos imanes que entonces se repelen, están puestos norte-norte, de tal manera que se repelan, no se toquen, pero entonces sí salgan disparados. Entonces este sensor, el de la izquierda, no mide completamente no mide la rapidez
justito antes del choque, la mide un poco antes. Entonces, por ejemplo, acá chocó. Por ejemplo, en esta posición chocó. ¿Ya? Digamos que aquí empezó a sentir los imanes del otro carro. O sea, en, eh, en cada parte del, digamos, aquí hay un imán, vamos a poner, ahí hay un imán, y ahí hay otro imán. Entonces se repele, ¿ok? Se van a repeler. Si los tengo puesto norte-norte, cosa que se repele. Entonces empieza aquí, al llegar a colisionar, empieza a haber una desaceleración. Entonces no me gustaría medir esa velocidad. Entonces normalmente se logra, entonces llega acá, colisiona. Entonces, em, llega aquí, ¿cierto? Mido y después, como siguió avanzando, y está actuando la fuerza de roce, va a ir perdiendo rapidez. Entonces a mí me gustaría conocer eh, el momentum, la velocidad en esta posición y no en esta. Eh, Nuevamente, no he puesto justamente aquí la rapidez, perdón, el sensor, porque hay problemas de medición en ese punto y se tiene que poner un poco antes, ¿ya? Entonces, la medición que tengo aquí, a mi lado izquierda, es un poquitito más elevada de la que realmente fue. ¿Bien? Entonces, entonces avanzó un cierto trecho, colisionó, y aquí pasó lo mismo. Aquí recibió un impulso, ¿cierto? Este otro, y después recorrió cierta rapidez, comenzó la fuerza de roce a actuar, y la velocidad o rapidez que estoy midiendo en este otro sensor, claro, va a ser un poco menor. Por eso es la razón eh, de la primera actividad. Entonces, para poder cuantificar cuánta es cuánta es la rapidez que pierde a medida que avanza. Sabiendo eso, yo voy a poder saber cuál es el momento de la colisión. Ujú. El momento justo antes, claro, sé la rapidez justo antes. Con eso voy a saber el momentum total del sistema justo antes. Y después cuando salga este disparado, por ejemplo, cuando son dos masas iguales, cuando este sale disparado, voy a medir aquí, pero yo sé que ha recorrido cierto trecho, y yo sé que entonces un poco antes ha tenido un poquito más de rapidez y por ende un poco más de momento, y podré entonces determinar eh, a través de la actividad 1 cuánto fue la rapidez que perdió, se la agrego, y sé entonces cuánta es la rapidez que tuvo justo después del choque. Entonces podré determinar el momentum, el momento total del sistema justo después del choque. Bien. Bueno, hay otro experimento que, que se nota más esto, porque aquí está muy simple, pero por ejemplo, cuando hay masas muy diferentes, por ejemplo, esta masa muy grande, a ver, voy a borrar los imanes, ¿qué les parece? ¿Ya? Entonces, cuando esta masa es muy grande, va a venir acá, pum, va a chocar, este va a salir disparado, va a medir la velocidad, y este va a seguir avanzando. Entonces, aquí va a seguir avanzando. Entonces, entre el momento en que chocó, ya este es azul, y después llegó a medir acá, ha perdido también rapidez, debido a la fuerza de roce, que eso es lo que tenemos que considerar. ¿Mm? ¿Mm? Uno, si quiere, puede hacer primero todo este ejercicio sin considerar la fuerza de roce y tomar la medición de yo creo que eso pueden hacer también como primer paso. Tomar solamente las mediciones, claro, iniciales y finales, tal cual, sin hacer ninguna corrección.
¿ya? Y entonces después puedan comparar cuánto es el momentum inicial y cuánto es el momentum final, si están más o menos equiparados o no, si son más o menos parecidos o no. Entonces, pero cuando uno hace la corrección, porque imagínense, este chocó, era más grande, tenía más masa que el violeta, este chocó y bueno, siguió andando y todo ese trecho, debido a la fuerza de roce, se perdió rapidez. Entonces pierde un poco de momento. Y ahí recién estoy marcando cuál es la rapidez. Aquí, cuando llega el segundo ascensor. Pero recorrió un trecho que ya perdió un poco de rapidez y por ende perdió un poco de momento. Entonces lo que nos interesa a nosotros es determinar el momentum del sistema justo antes y justo después. ¿Ok? De la colisión. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de fondo. Como primer ejercicio, quizás yo creo que vale la pena hacer o determinar el momentum inicial y final sin hacer la corrección, ¿ya? Es decir, cuánto fue la rapidez que perdió al momento de avanzar. Es decir, solamente tomando los datos crudos, los datos que nos dan los sensores, determinar momentos iniciales y finales. Y como segundo paso, yo creo que es una buena idea, ahí recién hacer la corrección. Yo creo que esta actividad la podemos dividir así. Es mejor. Entonces, porque van a poder comparar momento inicial y final, y así tal cual como son los sensores. Y después, bueno, según los resultados que van a obtener, va a meritar que se deba hacer alguna corrección. Y por eso lo de la actividad 1. Bien. Entonces, siempre es determinar momentos iniciales y momentum final. Y el del sistema, el momentum de un sistema está compuesto por la suma de todos los momentum. Entonces, carro 1, carro 2, y si hay 3 carros, carro 3, la suma de todos los momentos va a ser el momentum inicial, y después del choque, la suma de todos los momentos va a ser el momentum final. Y normalmente en un sistema conservativo, o sea, sin presencia de la fuerza de roce, vamos a obtener una conservación del momento. En este caso, estamos hablando solamente de momentum lineal, ¿ya? Porque estamos trabajando en una sola dimensión. Entonces, la parte vectorial del momentum se ve con el signo negativo o positivo del objeto, porque, por ejemplo, si este carro violeta es muy masivo, ¿ya? Este va a venir aquí con respecto, el violeta es muy masivo respecto al celeste, va a venir el celeste, va a colisionar con este, le va a entregar un poco de momentum, este va a salir hacia acá un poquito lento, si es muy masivo, no es, si es bastante masivo, no extraordinariamente masivo. Va a salir para acá, y este que venía aquí, va a salir de vuelta, al otro lado, va a rebotar. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, tengo un signo negativo. Pero aquí he obtenido tanto momentum, porque aquí, acuérdense, el momento es la masa por la rapidez. Como este es bien masivo, entonces va a tener, y si se logró mover, va a poder tener una cantidad de movimiento importante. Masa por la rapidez. ¿Ya? Y no es como dice un comercial de TV. A ver, voy a dejar. Yo sorprendido, yo escucho la radio Bio Bio, y hay un comercial, no es comercial de TV, es solamente de la radio, que habla, hay un producto Momentum, para pasar tu mejor momentum, como que fuese un instante de tiempo.
han tomado un concepto físico, lo han prostituido, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Y no tiene nada que ver, momentum no tiene nada que ver con, con cantidad de tiempo. Momentum es cantidad de movimiento. Entonces tenemos la masa y la rapidez y la velocidad. Masa y velocidad para el momento. Entonces un cuerpo podrá ir a 2 kilómetros por hora, pero si es un tren viajando 2 kilómetros por hora, le puedo decir que su momentum es muchísimo mayor que el mío corriendo yo a 40 kilómetros por hora. ¿Ah? Y el momentum, y cuando hay variaciones del momentum, es porque entonces hubo una fuerza. La fuerza se define en términos, eh, la, la, la formulación general de la fuerza, de cómo se define la fuerza según Newton. A ver, voy a compartir la pantalla porque yo creo que vale la pena. Entonces, perdón, el momentum, ¿cierto? Momentum es P. ¿Ya? Es P, vamos a ponerle aquí una flecha, ¿cierto? Ahí está P, con su flechita, porque es un... y la fuerza va a ser igual a dP a dt. Entonces vamos a poner la línea, bueno, primero las flechas respectivas. Aquí está la fuerza, aquí está el dP, y aquí vamos a poner una línea. ¿Mm? La fuerza es la variación del momento en función del tiempo. Hemos conocido que la fuerza es igual a m por a, ¿cierto? Y m por a es es una parte nomás de esta variación del momentum en función del tiempo. Yo no sé si han visto ya momentum o vieron momentum en cátedra. No, sí. Sí, sí lo vimos. Ya. Entonces ahí habrán visto que al desarrollar esta derivada, porque es una derivada en función del tiempo, ¿ya? Y hay que acordarse que P es igual a M por B, ¿cierto? Entonces B con su vector. Entonces, aquí hay dos términos que se multiplican. Entonces, es una derivada que, bueno, primero, el primer término es la derivada de M de T por B, la derivada del primero multiplicado por el segundo, más el primero multiplicado por la derivada del segundo. La cosa es que normalmente, quizás vale la pena ponerlo aquí, quizás como, ¿cierto? Entonces, mira, voy a poner aquí MB más MB, pero voy a poner aquí lo siguiente. Vamos a poner los vectores correspondientes, ¿cierto? Aquí. Ahí. Ahí está. Entonces, y vamos a poner un punto, lo voy a hacer bien exagerado el punto. Es que la derivada respecto al tiempo, entonces uno la puede poner con un punto, ¿cierto? A ver, puedo mover esto aquí. Ahí. No. Ahí hay un punto, ¿cierto? Y después la variedad. Ahí está. Entonces, la derivada respecto al tiempo, por eso que se pone un punto ahí. Cuando uno dice m punto, ese punto arriba quiere decir que está derivada respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la masa respecto al tiempo por el segundo, ¿cierto? Por la masa
por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Aquí está m por a. El segundo término es m por a. ¿Sí? Y el primer término se obvia porque la masa normalmente es constante, ¿cierto? Cuando chocan dos cuerpos, cuando un cuerpo empuja al otro, su masa es constante, es decir, no existe variación de la masa respecto al tiempo, salvo en qué casos. Y aquí es muy importante usar este, la, la versión original de la fuerza en un cohete. Un cohete se está propulsando con material inflamable y este material se va perdiendo. Es decir, la masa del cohete eh, se va perdiendo y ahí sí existe una variación de la masa. Entonces, para determinar la fuerza de empuje de ese cohete, uno tiene que entonces tomar estos dos términos. Tomar esos dos términos. Bien. Eso era como un anecdotario. Aquí faltó un igual. Aquí faltó un igual. A ver, ¿dónde está el igual aquí? Ahí, ya, ahí está, igual. Bien. No sé si queda un poco más claro ahora. eh, lo que tiene que hacer. Sí, profe, pero yo tengo una duda de cómo hacer el tratamiento de datos en la parte 2 y 3 que no, como que veo los datos y no se me ocurre qué hacer, por ejemplo. En el uno lo puedes hacer, la parte uno. Ya, entonces, a ver, pum, pum, pum. Ya, entonces, bueno, aparecen los. A ver, podríamos hacer una tabla de Excel, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Aquí voy eh, a ver, en la actividad 2, ¿cierto? Bueno, y ahí hay varios sensores, ¿ya? Ahí hay varios sensores. Claro, uno puede determinar el momentum desde mucho antes, ¿ya? Claro, con el primer sensor. A ver, voy a compartir aquí. Sí, aquí aparecen varios sensores, ¿no es así? A ver, vamos a poner aquí esta es la introducción. No lo que esté sucediendo en el riesgo. Ya vimos el choque elástico en esta
Ya, ahí está, está explicado y se veía cómo chocaban los carros. Entonces, em, hay 4 sensores aquí. Hay 2 sensores que, a ver, vamos, ahí está. Los 2 sensores centrales están prácticamente eh, justo antes del choque y justo después del choque. ¿Ok? Entonces uno eh, puede ver, digamos, o puede utilizar directamente estos 2 sensores centrales para determinar el momentum inicial y final. ¿Mm? El primer sensor, entonces, lo podremos tener también como de un dato de referencia, porque puedo determinar el momentum inicial aquí, en el primer sensor. Si no hubiese roce, si no hubiese pérdida de la rapidez debido a la fuerza de roce, yo debiese medir lo mismo en el segundo sensor. ¿Ya? Vemos que no siempre es así, y lo vimos en la actividad 1. Entonces, este primer sensor acá a nuestra izquierda es un poco volver a utilizar o a usar la actividad 1, pero ya en el momento del choque. Es decir, estoy haciendo la actividad 1 y 2 en esta segunda actividad. Es decir, en el segundo experimento, al momento de hacer el choque, estoy midiendo también nuevamente cuánta va a ser la pérdida de rapidez. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, los sensores centrales están prácticamente eh, inmediatamente eh, antes, es decir, están muy cercanos a medir justamente antes y después del choque. ¿Mm? Es decir, antes mide acá en el segundo sensor y avanzó muy poquito y ya chocó el primer carro con el segundo. Y después del choque avanzó muy poquito y ya el segundo carro pasó por el tercer sensor. Ahora, nuevamente, cuando el carro 1 es muy masivo, este va a tener que pasar necesariamente por por el tercer sensor. Bien, y ahí va a haber recorrido una buena distancia. Entonces, pero yo más o menos sé cuánta es la pérdida, ya a partir de la actividad 1, yo sé más o menos cuánta es la pérdida de rapidez respecto de la distancia que recorre, ¿ya? Entonces, podré, entre el sensor 1 y 2, ya sé más o menos cuánta es la pérdida de rapidez, y después entre el sensor 2 y 3 va a ser más o menos en porcentaje una proporción análoga. Entonces puede hacer una primera aproximación. ¿Mm? Eh, si aquí perdí un 5% entre el 1 y 2 de velocidad, entonces entre el 2 y 3 es razonable pensar que también voy a perder un 5%. Ahora, la actividad 1 me sirve para mí ver más o menos cuánto es este porcentaje que se va perdiendo. Y, y según también a la velocidad a que lo lanzo. ¿Ok? Eh, porque, a ver, no sé si acá aparece. ¿Sí? Aquí los datos vamos a poner los datos de la actividad. Ah, no, pero a ver. Bueno, pongamos la actividad 1. Eh, pongamos aquí experimento 5. ¿Ya? Abrir en carpeta, mostrar en carpeta. Todavía no termina de bajar. Ahora sí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eh, aquí tengo la posición del sensor, 70 centímetros, 50 centímetros y 30 centímetros. Entonces, cuando se lanza el carro, ¿cierto?
tiene esta rapidez y vemos que aquí es un poco menor y aquí es un poco menor. Pero aquí es 0,47, aquí es 0,50, aquí es 0,55. Entonces hay que ver más o menos cuánta es la pérdida. Y puede ser, y eso lo tienen que observar, que por ejemplo, este que es 0,60, quizás en este se pierde, no sé, un 10%, y aquí en los 0,50 solamente se pierde un 5% de rapidez, una vez que haya pasado los 3 sensores. Pero eso, véanlo. Entonces uno puede comparar, ya, si este es 100%, ¿cuánto vale ese? Si este es 100%, entonces uno podría decir, entonces, esto tendría que ser, a ver, igual, creo que es así, S dividido por S, ¿cierto? Multiplicado por 100. Ya, ahí, por ejemplo, es un 97% de respecto de la... Profe, ¿Ya? profe, ¿Sí? no se está viendo el Excel, sí que está haciendo algo en Excel. Ah, perdón. No. A ver, vamos a volver a... Ya, ahora sí, perdón. Ahí, Sí, ahí sí. ya. Entonces ahí tenemos la... a ver, vamos a hacer otra cosa. Es que parece que... Ahora sí. Ya, a ver, aquí voy a cambiar de... No. Entonces ahí cambia, sí. Sí, lo que pasa es que puse compartir de una manera que no correspondía. Ahora sí me puedo mover en todas las pestañas y podrán ver. Entonces, tengo los datos del experimento 1, de la actividad 1. Entonces tengo esta primera rapidez. Y en el segundo sensor, que está 20 centímetros del primero, tengo esta otra rapidez. Y aquí entonces he determinado cuál es el porcentaje. Aquí este es el porcentaje. Y este es el porcentaje respecto a la velocidad inicial. Respecto de inicial. ¿Mm? Y aquí puedo hacer lo mismo en esta otra parte. Siempre es el mismo móvil que está pasando por tres sensores, aquí en esa otra posición y en esa otra posición. Entonces va a ser este dividido por, después vamos a poner este respecto del anterior, multiplicado por 100. Ups, perdón. ¿Qué es lo que hice? Correcto. 44 no está. A ver. Aquí, ¿cierto? Ahí está. H4, ¿cierto? Multiplicado por 100. Ah, no, perdón. Ah, no, está bien. Aquí, es este de aquí. ¿Ya? Veamos. Entonces, es este dividido por S, me equivoqué, multiplicado por 100. Entonces, miren, de aquí para acá recorrió 20 centímetros y el porcentaje de pérdida, perdón, el porcentaje respecto al inicial fue 97, y algo por ciento. ¿Ok? Es decir, tuvo un 2,5 más o menos de pérdida, 2,6. Después recorrió 20 centímetros, otros 20 centímetros, igual. Y perdió ahí más o menos un 3%. Andan por ahí. Entonces uno puede hacer ese ejercicio. Entonces, no sé, pues a ver. Ya. Entonces, cada vez que recorren, aquí ya está hecho. Cada vez que recorren 20 centímetros, pierden una cierta cantidad y aquí lo vemos en porcentaje. Aquí representa
bueno, están entre el 97, 99, 98. La verdad que es poca la pérdida, pero eh, podría ser suficiente para justificar un margen de error después en el momento inicial y el momento final. Entonces, bueno, entonces aquí hay más o menos una pérdida de rapidez. Entonces, voy a cambiar ahora de pantalla, que seguramente ahora sí se vio el cambio, ¿cierto? Estamos en EOL, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces va a ocurrir el choque, va a ocurrir un choque en algunos casos que iba a seguir moviéndose, a ver, esta es la actividad 1, ¿ya? Aquí son las masas iguales, pero M1 mucho mayor mayor que M2. A ver, entonces aquí voy poniendo más masa. ¿Mm? ¿Ya? Ven, si ustedes se dan cuenta, incluso se puso este el tercer sensor entre medio, cosa de medir, mire, a ver, pum, ahí se quedó un poco pegado. Entonces, antes del choque, el primer móvil pasa por el segundo sensor, choca con el tercero, perdón, con el segundo móvil, y recorre algún trecho, ¿ya? Pierde un poco de rapidez, y el tercer sensor mide su velocidad después del choque. Bueno, primero mide la velocidad después del choque del primer móvil que pasa, que es el que estaba en reposo. A ver, espérate, pongámoslo de nuevo, quizás estoy equivocando. A ver, no sé. A ver. Ah, no, perdón. Mide, no, justamente, y aquí si se habrán dado cuenta, ya, por eso lo puse así. A ver. Ya, entonces, vean, hay que ver bien. No sé por qué está medio pegado. Entonces, dense cuenta una cosa. El sensor 2, este que está aquí, mide la rapidez inicial del móvil 1, el que va a chocar, ¿ya? Entonces, el otro móvil está quieto, así que su momentum es 0. Entonces, con este sensor, el segundo sensor, tengo el dato de la rapidez inicial del móvil 1 y por ende de todo el sistema, inicialmente. Después, ¿qué sucede después del choque? Después del choque, el sensor sale disparado, el carro 2, la masa 2, y quien mide su rapidez es el fotosensor 4, el que está acá. Y quien mide la rapidez de salida de la masa 1 es el sensor 3, que está acá. Entonces yo sé que el sensor 3 corresponde a la velocidad, a la rapidez final del sensor de la masa 1, y el sensor 4 corresponde a la rapidez final de la masa 2. ¿Ya? A ver, este aquí se quedó medio pegado. Bajemos los datos, veamos los datos, guardar. Bueno, se quedó ahí pensando. Ustedes ven que aquí antes del choque, eh, la masa 2 está a punto de pasar por el sensor 4. ¿Sí? A ver, ¿se mueve esto o no? No, no se mueve. Bueno, abrámoslo.
mostrar en carpeta. Ya, entonces ahí están los datos de los sensores. Está la barra, ¿cierto? Están las masas, digamos, que se le está agregando ¿cómo se llama? Aquí, al móvil. Sabemos que estos móviles ya tienen esta masa inicial, 529,7, ¿cierto? 7. ¿Ya? Y, a ver, entonces, M1 mayor que M2. Veamos los enteros, ¿ya? Para aquí, ¿cierto? Aquí, 529 más 494 gramos. Y le agregué entonces una masa. Esta otra tiene la masa inicial de 100. ¿Ya? Entonces ahí hay un dato. 529 más 242. Perdón, ahí está la masa del. ¿Ya? Entonces ese vale M1. Ya. Y hay un cuarto bloque. Entonces la masa 1 en total vale bastante. ¿Ok? Entonces tenemos la masa 1. Claro. A ver, no sé por qué están estos datos aquí. Esto no corresponde. Lo que nos importa aquí es lo siguiente. Aquí está la velocidad en el channel 1, en el channel 2, que es el channel 3 y channel 4, que son las rapideces de los móviles. Entonces vimos que en el channel 1, ¿cierto? Y ahí está justo la channel 1, channel 2, channel 3 y channel 4. Aquí está channel 2. Bien. Ahí está channel 2. Y entonces esta es la rapidez inicial de M1. ¿Ya? Entonces aquí está channel 2. Ahí está la rapidez. Bueno, aquí hay. Perdón, aquí está. Aquí hoja 1, hoja 2. Ahí está. Hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Ya, entonces ahí, perdón, ahí me había confundido. Claro, aquí están las masas. Entonces está para cada lanzamiento. Ahí está. Entonces hubieron 4 lanzamientos, ¿cierto? Entonces, en el primer lanzamiento agregamos esta barra. En el segundo lanzamiento ya teníamos esa, ¿cierto? 494 más 248. En la tercera teníamos 494 más 390. Eso es la barra agregada a la masa del carro. La masa del carro ya la conocemos. Entonces M1 es la masa del carro más esa masa. M1 en este otro lanzamiento, en el último lanzamiento, es la masa del carro más estas dos masas. ¿Ya? Entonces vamos acá, hagamos una. Entonces aquí tenemos
la velocidad en 1. Entonces, P inicial de M1, pongámoslo aquí mismo, entonces va a ser igual. ¿Cuánto valía la masa del carro? Era como 500 gramos, ¿cierto? Bueno, lo vamos a poner así, 0,5 kilogramos. Ya. Digamos que eran 4,90 y algo, pero 0,5 kilogramos más 0, a ver, hagamos una cosa, escape. Entonces, la masa de la barra, pongámosla acá ahora en kilogramos. Esa dividido por 1000, ¿cierto? Ups, perdón. ¿Qué hice? Aceptar. Ahí está. Ya, ahí está en kilogramos, ¿cierto? Entonces ponemos KG, KG. Ya. Entonces, el momento inicial es la masa por la velocidad. Entonces, la masa 1, la masa del carro era 0,5 kilogramos más ese de aquí más este de acá. ¿Ok? Multiplicado entonces por la velocidad que está aquí. Multiplicado. Entonces ahí tengo el momento inicial de la masa 1. ¿Ya? Entonces después, en el channel 3, acordarse, está midiendo solamente la masa 1 y va a ser después del choque. Entonces va a ser masa 1, el momentum, pues rapidez de la masa 1 después del choque final, ¿cierto? Y el channel 4, que aquí está channel 4, es la rapidez de la masa 2 después del choque. ¿Ya? Entonces hagámoslo. Entonces este es P final, ¿cierto? De M1. Aquí está el channel 3. ¿Ya? Entonces es prácticamente lo mismo. Ya 0,5 es más o menos 0,5 más. Entonces esa es la masa, más esa es la masa que total pero ahora multiplicado por esta rapidez. Tan, tan. Y después entonces tengo a el carro 2. El carro 2 pesaba, era más o menos medio kilo, ya no me acuerdo, 0,4, bueno, no me acuerdo. Y aquí está entonces la velocidad 2. ¿Ya? A ver. Correcto. Entonces, y este era, perdón, es, a ver, PF de M2. ¿Ya? Entonces, ahora, PI de M2 es 0, ¿cierto? Porque está en reposo. Entonces, el momentum total, el P inicial total, es la suma de esto. Perdón. Aquí, ese va a ser este más ese. ¿Ya? Que evidentemente iba a ser PF total, entonces va a ser la suma de uno más el otro, que nos va a dar exactamente, si ven ahí hay una pequeña diferencia que seguramente es por la pérdida de rapidez entre sensor y sensor. Acuérdense que la masa 1 recorre 10 centímetros para llegar al sensor 3
donde se mide la rapidez de salida de la masa 1. Entonces, entre el sensor 2 y el sensor 3, debido a la fuerza de roce, la masa 1 pierde rapidez. Pierde rapidez. Entonces, lo que mide este sensor 3 no es la rapidez justamente después del choque, pero se acerca. Pero ya sabemos que hay una pérdida. Sabemos que hay una pérdida. Y bueno, después la corrección de cuánta rapidez pierde respecto de cuánto avanza, me va a poder hacer determinar si cuánto era la rapidez final justamente sí, la rapidez final de la masa 1, retrotrayéndome, ¿cierto?, hasta el lugar del impacto. ¿Ya? Pero eso, si quieren, lo hacen después. Entonces, lo pueden hacer de esta manera, o sea, háganlo de esta manera. Ups. Aquí tengo. Estoy en la playa acá. Yeah. Entonces ahí tienen PI total y perdón, PF total. ¿Ya? Entonces ahí pueden hacer estos ejercicios así. Así se hace. Entonces ahí está la hoja 3. Bueno, ese fue el lanzamiento tercero. Después está el segundo lanzamiento. Lo que sí no me acuerdo es, a ver, ¿cuál es la masa? Ah, no, las colisiones es 529,7. Ya. Los carros pesan esto, 529,7. Ya, entonces aquí 530, 5,3. Ya, listo. Ahí cambia un poco. Ahí cambia un poco. Y aquí también cambia un poco. ¿Ya? Correcto. Ahí está corregido. Bien. Eso. Vamos a hacer una pausa porque ya llevamos prácticamente 1 hora. Nos alargamos bastante. Y hacemos una pausa. No sé que tengamos alguna pregunta. A ver, aquí. Ya. Si no hay preguntas, hacemos una pausa y volvemos en unos 15 minutos. ¿Ok? Ya. Grabar. Estamos grabando. Entonces, de la actividad que estábamos viendo, entonces, bueno, aproveché de hacerlo para cada lanzamiento. Entonces, aquí está PI inicial, momentum inicial, momentum final. Hay diferencias, siempre un poquito menor. Y aquí la diferencia no es tanto, miren, 45 y 43, o bueno, 46 y 44, la verdad. Y cada vez que va tomando más peso el móvil 1, se va pronunciando la diferencia entre momento inicial y momento final total. Ya, mire, aquí en la última, cuando estaba muy pesado ya el carro 1, sé que hay una diferencia bastante grande, pero es entonces debido a la fuerza de roce. Por eso que en la actividad 1 lo que se quiere es entonces más o menos cuantificar cuánta es esta pérdida a medida que avanza, que ya eso es otro fenómeno. Tenemos que considerar este otro fenómeno para poder rectificar el resultado, ¿ya? Pero al principio háganlo así como lo hemos hecho
ahora. ¿Ya? Tomar los datos directos de los sensores sin hacer corrección. Después se hace la corrección. Bien. Bueno, lo mismo sucede para la actividad de 3. A ver. Vamos a poner aquí. A ver. ¿Cierto? Colisiones con, perdón, esta es la actividad 2, ¿cierto? Colisiones con masas iguales, colisiones con masas diferentes, entonces ahora M1 mayor que M2, fue lo que vimos, y en este otro caso M2 mayor que M1. Entonces ahí, si vemos, estamos colocando el carro. Entonces el sensor 1, perdón, el sensor 2, el channel 2, va a medir al móvil 1 cuando impacta y después se devuelve. Entonces, este sensor tiene dos mediciones, la inicial y la final del móvil 1. Entonces ahí ya uno no tiene dónde perderse. Y el channel 2, perdón, el channel 3, que está acá, mide entonces la velocidad final, la rapidez final de el móvil 2. ¿Ok? Entonces se van cambiando las masas y es esencialmente el mismo procedimiento. Entonces aquí hay una colisión 100% inelástica. A ver, pum, pum, pum. Ya, sí, perdón, ahí está. Y en la actividad esta 100% inelástica. Si ustedes ven ahí están las dos masas. Y lo que vemos es que se queda pegado todo el sistema. Entonces, aquí ¿qué es lo que nos interesa? Aquí en el channel 1, miren, aquí en el channel 1, y a ver, al menos tenemos, y seguramente vamos a alcanzar aquí en el channel 2, a ver la rapidez inicial de la masa 1, y ahí vamos a tener el momentum total del sistema finalmente, porque M2 está en reposo. Aquí channel 2 va a medir el momentum de M1, por ende el momentum total, y después el channel 3, mira una cosa, ahí está, queremos que se quede quieto, ¿ya? Bueno, física experimental, como todos los experimentos tienen su, bueno. Entonces una vez que se quedan pegados, ya es un solo móvil. Y el channel 3 entonces va a medir la rapidez justo después del impacto, de la colisión 100% inelástica. Entonces, ahí el momentum final va a ser la rapidez, ¿cierto?, que midió el channel 3 multiplicado por la masa total ya de los dos carros, porque ya son un solo móvil. Bien. Bien. Eso. Stop sharing. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Con esa, bueno, con la pregunta de Cristóbal, que ya se fue, pudimos echar una buena miradita a los datos, que era importante ver cómo manejar. Bueno, Bruno dice que creo que todo bien, profe. De todas maneras, el lunes está la clase consulta de los días lunes, que es la cual se pueden meter. No sé si tienen ustedes bueno, a ver.
Voy a abrir Discord y no creo que tengan, no sé si tienen el enlace el día lunes. Si no me lo piden, no me acuerdo, parece que no sé si se lo envío. Bueno, revísenlo. Si no lo tienen, me avisan y si quieren participar también en la clase de consulta del día lunes. Porque los del día lunes tenían una clase menos. Hubo un feriado día de lunes. Entonces estamos recuperando lo del día lunes, su clase de consulta menos. Entonces que va a ser justito antes de la prueba, así que pueden pasar la voz y si no tienen el enlace del día lunes me lo piden nomás y yo se lo envío. Bien, pues, un saludo desde de estas playas paradisíacas. Nos vemos ya o el lunes o ya en la prueba. Eso vamos a parar.